Desde el amanecer de la historia humana, las civilizaciones han emergido con grandiosidad, levantando ciudades imponentes, construyendo templos, creando sistemas legales y políticos, desarrollando culturas vibrantes y tecnologías avanzadas. Pero la historia no solo es la historia del progreso, también es la historia del colapso, de la decadencia y de la caída. La mayoría de las civilizaciones poderosas que conocemos hoy en día, desde Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, hasta civilizaciones de Asia, América y África, compartieron un destino común. Sucumbieron ante fuerzas internas y externas que las desmoronaron. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué un sistema que fue capaz de construir tanto termina derrumbándose? Entre las múltiples razones económicas, ecológicas, militares, sociales, hay una que se repite con asombrosa frecuencia y que, sin embargo, suele pasar desapercibida: la transformación de una sociedad plural y dinámica en una ideocracia. Una ideocracia es un sistema donde una sola idea, una única ideología, se impone como la verdad absoluta, suprimiendo la diversidad, la crítica y la libertad. Hoy vamos a sumergirnos en este fenómeno, entender cómo se forma, cómo opera, y por qué termina siendo una fuerza destructiva para cualquier civilización. Antes de avanzar, debemos definir con claridad qué es la ideocracia. No basta con decir que es el gobierno de una idea. Se trata de un sistema político, social y cultural, donde una ideología concreta se transforma en un dogma. Esta ideología deja de ser un marco de referencia para pasar a ser una verdad incuestionable y excluyente. Las sociedades que caen en ideocracia no toleran la diversidad ni la discrepancia. El disenso se criminaliza, la pluralidad se destruye. Esto genera un ambiente en el que el pensamiento crítico desaparece y la población debe alinearse casi obligatoriamente con la idea dominante. La ideocracia es, en esencia, la tiranía de una única visión del mundo que pretende explicar todo y gobernar todo. Pero, ¿qué lleva a una civilización a abrazar esta rigidez mental? Para comprender cómo una sociedad se desliza hacia la ideocracia, debemos entender primero el contexto humano. Los seres humanos son animales sociales, pero también profundamente vulnerables a la incertidumbre, al miedo y al caos. Cuando la vida se vuelve impredecible y peligrosa, por guerras, crisis económicas, desastres naturales, cambios rápidos o desigualdades extremas, las personas buscan certezas, buscan sentido, orden y seguridad. En ese contexto, las explicaciones simples, claras y absolutas se vuelven extremadamente atractivas. La necesidad de pertenecer a un grupo fuerte que prometa estabilidad puede superar incluso el deseo de libertad. Así, cuando la incertidumbre crece, la sociedad puede tender a abrazar una única ideología que promete resolver todo. Lo peligroso es que esa ideología deja de ser una guía flexible y se convierte en un dogma rígido, intolerante y represivo. No es casual que la ideocracia emerja casi siempre en tiempos de crisis profundas. Ya sea tras guerras prolongadas que desgarran el tejido social, colapsos económicos que arruinan vidas, catástrofes ambientales que destruyen medios de subsistencia o conflictos internos que polarizan a la población, la ideocracia encuentra terreno fértil. La crisis genera miedo y desesperación. El miedo hace que las personas renuncien a su libertad a cambio de seguridad. Es aquí donde surgen los líderes carismáticos que aprovechan esta necesidad para imponer una sola visión, una sola solución. Lo que comienza como una esperanza se convierte rápidamente en imposición. Una vez que la ideocracia se instala, uno de sus primeros objetivos es controlar las mentes desde la infancia. La educación, que en sociedades abiertas debe fomentar la curiosidad, el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar, se convierte en un mecanismo de adoctrinamiento. Los contenidos se adaptan para glorificar la ideología oficial y silenciar cualquier narrativa diferente. La historia se reinterpreta para justificar el régimen, eliminando o distorsionando hechos incómodos. La censura se extiende a la cultura, el arte, la filosofía y la ciencia. El resultado es una generación condicionada a repetir dogmas y a no cuestionar. Este control sobre la educación asegura la perpetuidad del sistema ideocrático.
Políticamente, la idiocracia concentra el poder en manos de un solo partido, élite o líder. Se destruyen los mecanismos de control y equilibrio, como la independencia judicial o la prensa libre. Las leyes y las instituciones se subordinan a la ideología. Se crean estructuras de vigilancia masiva, se fomentan la delación y la censura. La represión se convierte en norma para silenciar cualquier disidencia. La sociedad se fragmenta en un ambiente de miedo, desconfianza y paranoia. Esta fragmentación mina la cooperación y fortalece el control autoritario. La ideocracia no solo afecta la política y la cultura, también impacta profundamente la economía y la estructura social. Los sistemas productivos quedan subordinados a la ideología y no a la realidad económica. Se fomenta la centralización excesiva, la burocracia se infla, la corrupción crece. Las iniciativas privadas o la innovación son vistas con recelo o directamente prohibidas. El resultado es estancamiento económico, escasez y frustración. Esto genera tensiones sociales que alimentan el ciclo de crisis. Para entender mejor este fenómeno, analicemos ejemplos más detallados. El Imperio Romano tardío enfrentó divisiones religiosas y sociales profundas. La imposición del cristianismo como religión estatal pretendió unificar, pero también excluyó a grandes grupos y generó conflictos internos. La Unión Soviética transformó el comunismo en un dogma que controló todos los aspectos de la vida, desde la economía hasta la cultura. La represión política fue extrema y la falta de innovación llevó a la paralización económica y social. Camboya bajo Pol Pot ejemplifica la ideocracia llevada al extremo. Una ideología maoísta extremista condujo a un genocidio sistemático, destruyendo a intelectuales, artistas y la sociedad civil. La revolución cultural china paralizó al país, destruyó patrimonio cultural y persiguió a intelectuales en nombre de la pureza ideológica. El nazismo impuso una ideología racista y excluyente que llevó a una guerra devastadora y un genocidio. En España, el franquismo utilizó una ideología nacional católica para eliminar libertades y reprimir la disidencia durante décadas. Estos ejemplos muestran diferentes formas y consecuencias de la ideocracia en distintos contextos. Hoy, aunque en formas diferentes, la ideocracia sigue vigente. En algunos países, gobiernos autoritarios usan ideologías nacionalistas o religiosas para justificar censura y persecución. Movimientos políticos polarizadores demonizan la oposición y promueven discursos excluyentes. En la era digital, la manipulación de la información y la creación de burbujas ideológicas fomentan el pensamiento único en ciertos grupos. La educación se manipula para formar ciudadanos alineados con determinadas ideologías, limitando el pensamiento crítico. En algunos regímenes, la concentración extrema de poder en líderes carismáticos se acompaña de campañas de propaganda y represión. Esto nos muestra que la ideocracia es un fenómeno vivo, adaptado a los tiempos modernos. La ideocracia no solo responde a una crisis, sino que la intensifica. Al suprimir la crítica y la pluralidad, la sociedad se vuelve rígida y pierde capacidad para adaptarse. Esto crea un círculo vicioso, donde cada crisis es peor que la anterior. La represión genera resentimiento y fragmentación. La economía se paraliza y la cultura se empobrece. Al final, la civilización entra en decadencia o colapsa abruptamente. Reconocer a tiempo la caída hacia la ideocracia es crucial. Estas señales incluyen ataques sistemáticos a la libertad de expresión y a la prensa independiente, reescritura o censura de la historia oficial, concentración extrema de poder y debilitamiento de instituciones, polarización social intensa y odio entre grupos, educación que no fomenta la crítica ni el pensamiento independiente, y uso de la violencia y el miedo como herramientas políticas. Detectar estas señales permite actuar antes de que la situación sea irreversible. La mejor defensa contra la ideocracia es promover una cultura política y social basada en la pluralidad. La diversidad de ideas, la crítica constructiva y el respeto a los derechos humanos son indispensables. Las instituciones deben ser transparentes, independientes y responsables. La educación debe formar ciudadanos críticos y autónomos. La cultura debe ser un espacio libre para la expresión y el cuestionamiento. Solo así las sociedades pueden innovar, adaptarse y resistir las crisis sin caer en el dogma. Podemos ver la ideocracia como un reflejo del miedo humano a la incertidumbre, pero el miedo no debe conducirnos a la tiranía de una sola idea. La libertad, aunque implique riesgos y dudas, es la condición para el progreso real.
Las sociedades que abrazan la complejidad, la diversidad y el diálogo son las que logran perdurar. Porque ninguna idea, por muy poderosa que parezca, es suficiente para contener la riqueza y los desafíos del mundo. La historia es un maestro riguroso pero valioso. Nos muestra los peligros de caer en ideocracias y la importancia de defender la libertad y la pluralidad. Hoy, en un mundo lleno de desafíos, es vital que aprendamos estas lecciones. Que defendamos la democracia real, el respeto a la diversidad y el pensamiento crítico. Si este análisis te ha hecho reflexionar, te invito a suscribirte, compartir y participar en la conversación. Cuéntame en los comentarios qué ejemplos te impactaron más y cómo crees que podemos construir sociedades libres y resilientes. Gracias por acompañarme en este viaje profundo. Hasta el próximo vídeo.